Soy Yehuda ben Shlomo Bilbili, y desde la cueva de la Paprota, donde una vez contemplé los ciclos de la naturaleza y la sabiduría de la tierra, os voy a contar la historia de los judíos propietarios de Calatayud, aquellos que supieron combinar la tradición urbana con la inversión rural. Una historia que Miguel Ángel Motis d'Olader ha documentado magistralmente, revelándonos que las familias Constantín, Nakan y Enforna concentraban la propiedad del 75% de las fincas judías. Imaginad por un momento las tierras que rodeaban Calatayud en el siglo XV. Entre los campos de trigo y cebada, entre los viñedos que se extendían por las laderas, entre las huertas donde crecían zanahorias, cebollas y coles, entre los frutales que ya entonces hacían famosa a Calatayud por sus peras, manzanas y ciruelas, se alzaban las propiedades de los judíos más prósperos de la aljama. La concentración de la propiedad. Como documenta Miguel Ángel Motis d'Olader en sus investigaciones sobre los inventarios de la expulsión, tan solo las familias Constantín, Nakan y Enforna, según los datos procesados con motivo de los inventarios de la expulsión, concentran la propiedad del 75% de las fincas. Era una concentración significativa que hablaba del poder económico de estas tres familias en el contexto local. Los Constantín, los Nakan y los Enforna habían invertido sistemáticamente parte de sus beneficios comerciales en la adquisición de tierras, convirtiéndose en importantes terratenientes judíos de la comarca. Escuchemos la voz de Bonafos Constantín explicando su estrategia de inversión. La tierra es segura, siempre produce algo. Los negocios pueden ir mal, las guerras pueden complicar el comercio, pero la tierra da sus frutos. Por eso invierto parte de mis beneficios en fincas, son mi seguridad para el futuro, mi herencia para mis hijos. La tríada mediterránea, viñedo, cereal y olivo. Como explica Motis d'Olader, en su estructura productiva tiene una implantación determinante la llamada tríada mediterránea. Los judíos propietarios habían adoptado el modelo agrícola tradicional de la región, basado en el cultivo de vid, cereales y olivos. Pero había una especialización notable. El viñedo se encuentra muy extendido, casi la mitad de las heredades se consagran a la explotación vitivinícola por el importante papel jugado en la dieta alimenticia kosher, así como su valor en el mercado. El vino no era solo una bebida para los judíos, era un elemento esencial de la liturgia. Cada sabbat, cada festividad, cada ceremonia religiosa requería vino kosher. Los viñedos judíos no solo producían para el mercado general, tenían un mercado especializado y constante. Escuchemos a Isaac Nakan, propietario de viñedos. Nuestros viñedos producen el vino que santifica nuestras celebraciones. Cada racimo que cultivamos, cada gota que fermentamos, lleva la bendición de nuestras tradiciones. Es un negocio, sí, pero también un servicio a nuestra comunidad, la fruta legendaria de Calatayud. Los judíos propietarios también participaban en el cultivo de la fruta que ya entonces hacía famosa a Calatayud. Las peras, manzanas, ciruelas y membrillos de los huertos bilbilitanos tenían fama en toda la región. Los frutales judíos contribuían a esta reputación, especialmente los de las familias Constantín y Nakan. Los árboles frutales requerían una inversión a largo plazo y conocimientos específicos. Un peral tardaba años en dar frutos, pero una vez establecido producía durante décadas. Era una inversión que las familias judías más prósperas podían permitirse. Escuchemos a Jaco Enforna, propietario de frutales. Mis perales fueron plantados por mi padre y espero que mis hijos recojan sus frutos cuando yo ya no esté. La fruta de Calatayud tiene fama porque sabemos cuidar los árboles, elegir las mejores variedades, recoger en el momento justo. Los contratos de aparcería, un sistema mixto. Los judíos propietarios no trabajaban directamente sus tierras. Como documenta Motis d'Olader, rentabilizan sus propiedades a través de contratos agrarios. Los dos modelos más extendidos son los de naturaleza parciaria, la aparcería, donde se adopta un sistema mixto de explotación y laboreo. La aparcería era un sistema inteligente que repartía tanto los riesgos como los beneficios. El propietario judío aportaba la tierra, las herramientas, a veces las semillas. El aparcero cristiano o musulmán aportaba el trabajo, el conocimiento agrícola, la dedicación diaria. Escuchemos una negociación entre Jaco Enforna y un campesino cristiano. Pedro, te ofrezco trabajar mi viñedo de Ateca a medias. Tú pones el trabajo, yo pongo la tierra y las herramientas. Al final del año nos repartimos la cosecha por igual. Si es buena, ganamos los dos. Si es mala, perdemos los dos. Y la respuesta del campesano Pedro. Me parece justo, don Jaco. Conozco bien esas tierras, son buenas para la vid. Con el favor de Dios tendremos una cosecha abundante. La alcabala, arrendamiento a plazo fijo.
El otro modelo era el alcabala o arrendamiento enfiteutíco prescriptible, generalmente a 3 o 5 años, donde se pacta un canon variable, pero en cualquier caso superior al censo a perpetuidad más usual entre los cristianos. Este sistema ofrecía más seguridad al propietario judío, que recibía una renta fija independientemente de los resultados de la cosecha. Pero también era más arriesgado para el arrendatario, que tenía que pagar aunque la cosecha fuera mala. El modelo empresarial de Bonafos Constantin. Motis Dolader destaca especialmente como modelo de explotación precapitalista las fincas arrendadas por Bonafos Constantin. Era un empresario agrícola avanzado para su época que había desarrollado un sistema de gestión muy organizado. Bonafos Constantin no se limitaba a cobrar rentas. Supervisaba personalmente sus fincas, introducía mejoras técnicas, seleccionaba cuidadosamente a sus arrendatarios, reinvertía los beneficios en nuevas adquisiciones. Cada finca requiere atención específica. Hay que conocer la calidad del suelo, las necesidades de agua, los cultivos más adecuados para cada parcela, y sobre todo hay que elegir bien a los arrendatarios, que sean trabajadores honrados que conozcan la tierra, la ganadería, ovejas y cabras en la parcería. Los judíos también participaban en la ganadería, aunque de forma indirecta. Como documenta Motis Dolader con un ejemplo concreto, en 1476 Salamón Yara, judío habitante en Calatayud, entrega a guardar y partir a medias a Abraham el Pardo, moro, habitante en Chodes, 14 cabras y 46 ovejas, por un periodo de 5 años. Era un contrato fascinante que mostraba la cooperación entre las tres comunidades religiosas. El judío aportaba el capital, los animales, el musulmán aportaba el trabajo, el pastoreo, y ambos se repartían los beneficios. Escuchemos a Salamón Yara explicando el contrato. Abraham el Pardo es un buen pastor de Chodes. Conoce los pastos, los abrevaderos, los refugios de la comarca. Mis ovejas estarán bien cuidadas. Nos repartiremos la lana, el queso, las crías que nazcan. Es un negocio donde ambos salimos beneficiados. El detalle del reparto ganadero. El contrato entre Salamón Yara y Abraham el Pardo incluía detalles muy precisos. Ambos se partirán equitativamente la lana y el queso, al igual que los corderos, cabritos, ovejas y cabras que nazcan y se críen en ese periodo, con la salvedad de que el musulmán dividirá los lotes y el judío escogerá el que crea oportuno. Era un sistema que garantizaba la equidad. El pastor dividía los productos en 2 lotes iguales, pero el propietario tenía derecho a elegir cuál prefería. Así se evitaban las disputas y se aseguraba que ambas partes quedaran satisfechas. La importancia estratégica del ganado y las pieles. Como explica Motis Dolader, el ganado lanar, por ejemplo, tiene una importancia estratégica, económica y biológica en su doble vertiente carne, leche, alimento y carne, piel, vestido. No era solo una inversión, era una industria completa. Las ovejas proporcionaban leche para hacer queso, lana para tejer, carne para comer y especialmente pieles para curtir. Las pieles de oveja, cabra y otros animales eran fundamentales en la economía medieval. Se convertían en cuero para zapatos, correas, arneses y en pergamino para escribir documentos y libros. Los judíos de Calatayud participaban en toda esta cadena productiva. Algunos eran propietarios del ganado, otros trabajaban las pieles como curtidores, otros las transformaban en productos acabados como zapateros o encuadernadores. El comercio de lana hacia Flandes. El pujante negocio lanero, con sus posibilidades comerciales y los amplios márgenes de beneficio que entraña, atrae una porción considerable del artesanado que se surte de proveedores minoristas o almacenistas judíos. La lana de Calatayud participaba en el comercio internacional. Parte de ella se enviaba hacia Flandes, donde se transformaba en tejidos de alta calidad que luego regresaban a España. Era un intercambio comercial en el que los judíos bilbilitanos participaban tanto como productores de materia prima como importadores de productos acabados. Escuchemos a un comerciante judío. Enviamos nuestra lana a Flandes y nos llegan de allí paños de una calidad extraordinaria. Es un intercambio que beneficia a ambas partes. Ellos tienen la mejor lana, nosotros los mejores tejidos. Los productos de la huerta. Además de los grandes cultivos, los judíos propietarios tenían huertas donde cultivaban productos para el consumo diario: zanahorias, cebollas, coles, lechugas, ajos, habas. Estos productos abastecían tanto a sus propias familias como al mercado local. Las huertas requerían un trabajo más intensivo, pero también daban beneficios más rápidos. Un huerto bien cuidado podía producir varias cosechas al año, proporcionando ingresos constantes. El eco en la cueva de la Paprota. Desde mi refugio en la cueva de la Paprota, donde contemplé los ciclos de la naturaleza y la sabiduría de la tierra, comprendo que aquellos judíos propietarios habían entendido algo fundamental, que la verdadera riqueza no está solo en el comercio, sino en la capacidad de hacer producir la tierra.
Bonafos, Constantin, Isaac Nakan, Jaco Enforna y sus familias no eran solo comerciantes que habían comprado tierras. Eran empresarios agrícolas que habían sabido combinar la tradición judío urbana con la sabiduría rural de la región. La lección de los propietarios rurales. Los judíos propietarios de Calatayud nos enseñan que la diversificación económica es una forma de prudencia, que la inversión en tierra es una forma de seguridad, que la cooperación entre comunidades diferentes puede ser beneficiosa para todos. Cuando Salomón Yara entregaba sus ovejas a Brehem el Pardo, cuando Bonafos Constantín arrendaba sus viñedos a campesinos cristianos, cuando Isaac Nakan producía vino kosher en tierras trabajadas por musulmanes, estaban demostrando que la economía puede ser un puente entre culturas. El legado de la tierra. Hoy, cuando recorremos los campos que rodean Calatayud, ya no vemos los viñedos de los Nakan, ni las huertas de los Constantín, ni los rebaños de Salomón Yara pastando en las colinas. Pero su legado permanece en cada técnica agrícola que desarrollaron, en cada contrato de aparcería que perfeccionaron, en cada modelo de cooperación que establecieron. Los judíos propietarios de Calatayud no solo cultivaban la tierra, cultivaban relaciones, conocimiento, prosperidad compartida. Porque el verdadero tesoro de aquellos señores de la tierra no estaba en las fincas que poseían, sino en la sabiduría que tenían para hacerlas producir, en la capacidad que mostraron para integrar la tradición judía con la realidad rural aragonesa, en el ejemplo que dieron de que la prosperidad se construye mejor cuando se comparte. Esta es la lección de los propietarios rurales de la judería, que la tierra bien trabajada es fuente de riqueza, que la cooperación entre comunidades diferentes puede ser beneficiosa para todos, que la verdadera sabiduría económica consiste en hacer que los recursos produzcan no solo para uno mismo, sino para toda la sociedad. Y yo, Yehuda ben Shlomo al-Bilbili, desde mi refugio eterno en la cueva de la Paprota, seguiré siendo testigo de cómo la sabiduría de la tierra puede unir a pueblos diferentes cuando se comparte con generosidad y se trabaja con respeto. Salom.